Aquí tengo en mis manos un libro que se llama El cerebro y la música, de Osvaldo Fustinoni, que se subtitula Emoción, Creación e Interpretación, la segunda edición del editorial Ateneo, un libro que me pareció muy interesante hace poco. Dice que Alberto Fustinoni es médico neurólogo, doctor en medicina y profesor en neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, todo un currículum bastante impresionante de este investigador. Ha dirigido diferentes revistas, como la Revista Neurológica Argentina. También es miembro del comité de Journal Stroke y Cerebrovascular Disease y editor asociado del Frontier de Neurology Education. Bueno, pues más o menos aquí podemos darnos una idea de quién está hablando. Pero él habla sobre un tema en específico que me pareció importante compartir con todos ustedes. Dice, la música, la emoción que genera la música suele ser la más extrema que las otras artes. Dice también en este prólogo hecho por Osvaldo Fustinoni, en donde dice, artes plásticas y la literatura suelen inspirarse en el mundo concreto, en el entorno, en el mundo exterior, lo que está afuera. En cambio, la música suele ser abstracta, suele ser una abstracción, suele venir de adentro. Entonces, ¿cómo crece la música? Y bueno, aquí el doctor empieza a plantear este cuestionamiento relacionado con el efecto de la música, y luego nos pasamos precisamente a la página 16, en donde dice o trata de explicar lo siguiente. Con la primera frase que inicia es una frase de Henry Heine, un poeta prusiano, ferviente lirista juvenil, prohibido, censurado en Alemania por unos versos satíricos sobre temas de la música, y dice así, sobre temas de Alemania. Dice este autor, la música es una cosa extraña, casi diría un milagro. Está a mitad de camino entre el pensamiento y el fenómeno, el espíritu y la materia. Suerte de nebuloso mediador, igual y distinto a cada cosa mediada. Espíritu que requiere manifestación en el tiempo y materia que no requiere espacio. No sabemos qué es. Henry Heine, 1797-1856. Con esta frase inicia el maestro, el doctor Osvaldo Fustinoni. Dice aquí, sentir antes que razonar. La música, dice, es un fenómeno curioso. No nos transmite significados precisos, pero nos excita. Nos une en el canto o en el baile. No es un lenguaje, pero nos evoca recuerdos. Dice, el dibujo, la pintura, la escultura. Dice, es una cognición sobre todo lo visual. Tiene un papel importante. La música, en cambio, no traduce significaciones cognitivas concretas, sino que es singularmente abstracta, porque utiliza cosas que no alcanzamos a distinguir, que no vemos, que percibimos nada más. Dice, quizá por eso mismo evoca emociones más intensas, no se comprende tanto como se siente. La música emociona, pero también intensifica otras emociones. También comenta el maestro, la música realza historias o escenas teatrales o cinematográficas, sugiere y subraya el suspenso, el romance, el drama y la comedia. En la ópera, las grandes obras sinfónicas, el jazz o el rock despiertan euforias más intensas que el teatro o las artes plásticas, según el señor o doctor Osvaldo Fustinoni. La emoción de un concierto se comparte, ¿sí? Pero también permite desinhibir, incluso hasta grados de violencia o de desorden, como bien lo saben algunos activistas que se dedican a estas situaciones. Poner música que sea motivador de emociones puede crear que un conjunto de personas se dirijan hacia cierta finalidad, hacia cierto objetivo no tan constructivo, más bien todo lo contrario. Pero bueno, continúa.
sincroniza la música. La música tiene la propiedad de sincronizar. Todo se mueve o todos bailan al mismo tiempo. Las manifestaciones físicas de la emoción musical son aquellas producidas por la acentuación o la exaltación de un sector del sistema nervioso autónomo, es decir, independientemente de la voluntad, llamado sistema adrenérgico o simpático adrenérgico, generador de adrenalina, hormona que segregan las glándulas adrenales o suprarrenales, y los ganglios neuronales adrenérgicos. Es la hormona de la excitación y los impulsos, y causa también taquicardia, es decir, aceleración de las pulsaciones o de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial y del ritmo respiratorio, dilatación de la pupila y dilatación muscular. Bueno, pupila y tensión muscular. Y aquí me parece esta frase importante que está en la página número 17 del libro que recomiendo comprar, que recomiendo que ustedes lo tengan. Es un maravilloso libro que habla de la relación cerebro-música y dice: todas las culturas, desde la antigua Grecia hasta las tribus africanas, desde China, India y hasta las civilizaciones originales americanas, cuentan con la música entre sus manifestaciones. Como el lenguaje resulta ser un fenómeno humano universal que trasciende civilizaciones y culturas a través de las épocas, quizá lo deja, genéticamente está determinado. Entonces, ya hablamos de la manifestación física de la música, que afecta al sistema adrenérgico o simpático adrenérgico. También dice que todas las culturas tienen música, y se hace una pregunta: la música no es necesaria para subsistir. No es necesaria para subsistir, pero sí para vivir. Bueno, ¿por qué existe la música, no? Porque produce, y aquí es el punto central del capítulo primero, porque produce una emoción que alimenta al ser humano. ¿Por qué existe la música? Según Osvaldo Fustinoni, porque produce una emoción que alimenta al ser humano. ¿Por qué existe entonces? Tal vez porque satisfaga más que ninguna otra expresión, dice aquí, las necesidades y los anhelos de emoción del ser humano. Es posible que las funciones emocionales hayan precedido a las cognitivas, es decir, al hecho de pensar, o al lenguaje en la evolución humana. Según Rousseau, no se comenzó por razonar, sino por sentir. En 1861, esta es la frase de Rousseau. También dice que quizás el hombre pudo lograr la expresión pictórica más visual, espacial y emotiva, antes del desarrollo del lenguaje más lineal, analítico y racional. Es decir, primero sucedieron las sensaciones, primero se dieron las emociones y luego se dio la construcción del lenguaje en el cerebro. Según la hipótesis aquí del doctor Osvaldo Fustinoni, dice: la música, tanto ella como la expresión pictórica, son una manifestación más propia de la mitad derecha, ¿sí? O el hemisferio cerebral derecho del cerebro. El lenguaje lo es del hemisferio izquierdo. Vamos a explicar esto. La música, la pintura o el dibujo tienen que ver con el lado derecho y el lenguaje del lado izquierdo. Bien, junto al dibujo y la pintura, como vemos, ya presentes en esa época, pudo haberse manifestado también la capacidad musical. Entonces, el canto y la danza habrían precedido, es decir, ha estado antes, al lenguaje hablado. De hecho, la música cantada efectivamente precede y evoluciona antes que la instrumental, que se desarrolla cuando la cognición y el lenguaje hablado se hacen más racionales. Increíble, ¿no? Repito aquí, dice: es más, es posible que el florecimiento de la música instrumental desconectada del canto y de las palabras haya sido precisamente la reacción a la evolución de un lenguaje crecientemente divorciado de su componente emocional. O sea, primero la emoción, y luego la música, y luego el lenguaje, y luego lo que ya seguimos conociendo. Dice: en este mismo sentido es muy probable, que el uso metafórico del lenguaje haya precedido al literal o al científico y a la poesía de la prosa. El lenguaje metafórico puede haber sido la forma natural de describir el mundo antes de que surgiera el pensamiento científico
del siglo XVI y el lenguaje se hiciera más abstracto. Bueno, estos son los mitos, convenciones, héroes. Es muy probable, dice Osvaldo Fustinoni, que primero el lenguaje, primero la música, primero la emoción, luego el lenguaje, y con esta construcción del lenguaje, bueno, vinieran ya la construcción de estos fonemas, de estos pensamientos, de esta construcción de pensar, de este yo soy, de esta metacognición. Y bueno, aquí se apoya mucho en esta segunda frase de Rousseau, también se apoya con Rousseau de esta idea o de esta teoría, de esta probabilidad según su experiencia. Dice que la danza es una expresión corporal de la música, reúne funciones cerebrales como las visuales, de la exploración del espacio o lo que se le llaman somatognosia o noción subjetiva del propio cuerpo o esquema corporal, todas ellas también mayormente vinculadas al hemisferio derecho. En una primera etapa de la adquisición del lenguaje es la identificación de los sonidos que forman las palabras. Esa es la primera. Él llama etapas del lenguaje. Voy a repetir esto para que vaya quedando claro. Etapas del lenguaje. Bueno, aquí lo voy a cortar para no hacerlo muy largo. Ahorita en la siguiente cápsula les explicamos a qué se refiere con las etapas del lenguaje según Osvaldo Fustinoni. Esto es El Remolino, revolviendo tus ideas, removiendo tus sentidos y continuamos.